que un sistema o una ecuación sea de doble entrada. Por ejemplo, doble entrada implica el dato de la caída de presión y puedo salir con el valor del caudal. Hay donde de manera implícita está dada la diferencia, porque en el diferencial de tubo NU me dan la diferencia de altura entre. Ese es uno de los tipos de problema de medidor de caudal. Y el otro es exactamente al revés. A vos te dan el caudal que circula por el sistema. Obviamente, por alguna otra manera lo vas a determinar casi cantado, que con la ecuación de energía, y con el valor del caudal, vos venís y sacás la caída de presión. La caída de presión es muy probable que te pidan cuál es la diferencia de alturas entre los meniscos de un manómetro de tubo NU o la altura de una columna elíptico, que es justo los dos apartados del problema 8 que nos quedan por ver hoy, ¿sí? No sé si le quieren hacer print de pantalla a esto. Yo borro la de 3, 2, 1. Y a grandes rasgos, las otras ecuaciones que hemos visto también, la de la placa orificio, tenía una función similar, ¿sí? Había otra ecuación que, si bien no es igual, representa el mismo concepto que yo, conociendo la diferencia de presión entre los ramales, puedo saber el que circula por la placa orificio, ¿sí? Si no, al revés, conociendo el caudal, puedo saber la presión. Y les había advertido que esto no está muy difundido en las teorías de fenómenos que andan dando. Siempre jode, a ver, no es que te clava, pero vos ten en cuenta que si vas a rendir el examen de esto, son generalmente dos ítems, uno del primer parcial y uno del segundo. Y si ya le quedas debiendo algo de esto que es del primero, es como que lo tenés que hacer perfecto lo del segundo, porque si no ya está en el horno. Esas gráficas, la impresión con caudal, la que me indica el tipo de eficiencia en función de la relación de los diámetros, en función de la contracción, es como que sí lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para la gente que faltó el viernes, esa relación beta es la relación entre el diámetro chiquitito y el diámetro grande. Una relación para tubo y para placa orificio. En tubo de Venturi es el diámetro de la contracción respecto al diámetro de la cañería original. Y en placa orificio es el diámetro de esa arandelita que uno le pone, y D2 es el diámetro de la cañería original. También habíamos planteado lo de tubo de Pitot, pero se acuerdan que habíamos quedado cortos de tiempo. Me parece prudente, si bien no lo vamos a ocupar en el ejercicio de la práctica de ahora, terminar, cerrar medidor de caudal y de ahí pasamos a la práctica. No sé si están de acuerdo. No sé si hay alguna duda que quedó pendiente del tema, chicos. Si no, bueno, ya saben que continúo. Y recalcando, quien quede a gas mientras esté presentando y le dé vergüenza preguntar en la clase, me manda inmediatamente al WhatsApp. Tengo los dos teléfonos en mis manos. Respondo de manera anónima a la pregunta, ¿sí? Veamos tubo de Pitot. ¿Cuál era la diferencia gravísima entre tubo de Pitot y Venturi con placa orificio? Los dos medidores de caudal que hemos visto el viernes son medidores de velocidad netos de toda la cañería. Tubo de Pitot tiene no sé si problema, que mide velocidades puntuales. Eso a mí me obliga, a los fines de sacar una buena medición del caudal, de ver bien dónde lo voy a ubicar al tubo de Pitot. Yo tengo la tubería así, bueno, a grandes rasgos pintada, por supuesto. Le hago un agujerito con un taladro y le meto como si fuera un sorbete, que es el tubo de Pitot. Yo tengo que ver bien dónde coloco el tubito este, porque esto mide una velocidad justo en el punto en donde yo coloco ese sorbetito. Y tengamos en cuenta que, como vimos en número de Reynolds,
si yo tengo régimen laminar, el perfil de velocidad es parabólico. No es lo mismo medir la velocidad en ese punto que en el centro. A mí, si yo tuviese certeza de cuál es el régimen que tengo, podría, entre comillas, corregirlo a esto. Total, nosotros ya hemos visto, par de clases atrás, que el perfil de velocidad respondía, no sé si se acuerdan, B igual a B max o 1 menos R cuadrado sobre R cuadrado. El R cuadrado de arriba es la posición respecto del eje R y R cuadrado era el de la cañería. Para evitar estar corrigiendo eso, yo siempre esa velocidad puntual la de en el centro de la tubería y ahí es donde, bueno, tengo que poner énfasis en la medición, ¿sí? De tal manera que la velocidad que yo determine ahí siempre va a ser B igual a B max. Que yo después a eso lo corrija o no, si es régimen laminar o turbulento, me voy a encargar de eso con el coeficiente de corrección por velocidad alfa. No de tener que estar renegando con esto. No es la idea. ¿Sí? Eso no está en la teoría acá de final. Eso le eché una leída al Welty, por las dudas, por si se quieren evitar renegar con el tema del libro, que a veces se va por las ramas. ¿Estamos? ¿Cómo trabaja el tubo de Pitot? ¿Dónde hay mi volumen de control de Pitot? Eso es una pregunta importante. Yo hago, a ver, hagamos más grande acá. Hago un volumen de control de tal manera de tomar una muestra ahí. Mi punto 1 está situado, a ver, utilicemos el vocabulario como corresponde. Si el agua circula de izquierda a derecha, el punto 1 está situado aguas arriba del tubo de Pitot y el punto 2 está justito en la entrada del sorbete, por así decirlo. Yo en ese volumencito de control que les marqué ahí, no tengo intercambio de calor. Yo no veo ni bomba ni turbina, no hay intercambio de trabajo. Si supongo sistema con fluido incompresible, la densidad es constante. Supongo sistema isotérmico. Como ese pedacito de volumen de control no es muy grande, que digamos, puedo suponer que las pérdidas por fricción son nulas. Todo eso me lleva a sospechar que el balance de energía, cuando lo planteo entre el punto 1 y el punto 2, me dice a gritos, ahí vale la ecuación de Bernoulli, ¿o no? Si vale la ecuación de Bernoulli ahí, yo transformo la energía mecánica del punto 1 en energía mecánica del punto 2. Y la picardía de tubo de Pitot es toda la energía, entre comillas, cinética que trae el punto 1, se transforma en energía de presión en el punto 2. ¿Por qué? A grandes rasgos, el punto 1 y el punto 2 están sobre una línea horizontal que está a la misma altura. A ver, capaz que eso esté inclinado, pero a la larga el término diferencia de energía potencial es despreciable. ¿Sí? Lo que acá hace es transformar la energía cinética del punto 1 en energía puramente de presión. ¿Cómo? Esa particulita que viene en movimiento acá impacta contra la entrada del sorbete, se mete un poquito de ese juguito, si quieren decirle por acá, y por eso produce la elevación de líquido dentro del manómetro de un solo brazo del tubo de Pitot. Esa energía cinética se transforma en energía de presión para levantarlo, el líquido ese un poquitito por arriba. ¿Estamos? Ese es el principio de funcionamiento, quizás no dicho de la manera formal, pero vos lo entiendas, que es el rol que... ¿Sí? De ahí habrá que aprender, por supuesto, el palabrerío formal del funcionamiento del mismo. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces esa determinación de esa altura, nombre de carga dinámica de presión, P2 sobre ρg igual a H, es como difícil de determinar.
¿Qué se hace? Al tubo de pitot le hago una modificación y este es el modelo de esta diapositiva. A ver, el de arriba, digamos, nada más que, entre comillas, experimental o inicial. Voy a mi volumencito de control, ahí, lineecita de trazo, valga la redundancia, hacemos todo la maricoche de los vectores que yo ya les expliqué antes. En la superficie de control 1 tengo el vector velocidad que entra así, el vector normal que sale para afuera, entonces estos puestos. Acá P2, que es con el vector N2. A ver, lo mismo que venimos haciendo en... no me sé la palabra. Teorema del momento, ecuación de continuidad y ecuación de energía. Lo mismo. A ver, de ahora en adelante, hasta que acabe la materia, todos los volúmenes de control tienen que tener ese detalle, ¿no? Obviamente tiene que ir respaldado por la identificación de sistema inercial, no inercial. ¿Por qué razón? Porque cantadísimo que sea estática de fluidos, ¿sí? No sé si le quieren hacer print de pantalla. Un segundito hasta que después haga otras observaciones. A ver, 3, 2, 1. Estas definiciones en tubo de pitot, si no las tomasen, por supuesto, ni las nombraría, ¿no? Si te pide que definas quién es P1. P1 es la presión estática que tiene el fluido antes de impactar con la placa orificio, ¿sí? El otro término, P1 sobre ρ, ¿quién es? Hablemos de propiedad. P1 es una presión que está en sistema internacional en pascales. P1 sobre ρg. ¿Esto te resulta familiar, la fórmula? Sí, es uno de los términos de la ecuación de energía expresado en su tercer forma. Me acabo de acordar de subir el machete en el cual te aclara más o menos cómo pasar la ecuación de energía de Joule sobre segundo a Joule sobre gramo, y la tercera forma, que es lo que estoy hablando, esto está en metros, tercera forma de la ecuación de energía. La carga, eso es una de las palabras que más utilizamos al empezar operaciones, carga de presión de una bomba, siempre está en metros. Fíjate, P2 es una presión en el punto de estancamiento, pascales, sobre ρg, como es una cosa que está en metros, pasa a llamarse carga, ¿sí? Fíjate el término 1 cuadrado sobre 2 por 1 es otro de los términos que aparece en la ecuación de energía en su tercera forma, es decir, en metros. Fíjate que V1 cuadrado es metros cuadrados sobre segundo cuadrado, unidad de la segunda ecuación, de la segunda forma de la ecuación de energía, y al dividirlo en G, metros sobre segundo cuadrado, pasa a estar en metros. Dicho en criollo, chicos, toda la energía cinética que trae mi partícula expresada en metros pasa a ser energía asociada a la presión en el punto 2 expresada en metros. ¿Cómo lo veo? Como te hace un momento, lo añadí a Nahuel, como te hablé hace un momento antes de arrancar, yo al plantear el volumencito de control entre el punto 1 y el punto 2, obviamente, a ver, esto te lo redacté en la diapositiva de tubo de pitot, no está. Vos, si vas a rendir el examen final o el examen libre, decís, dale la ecuación de Bernoulli y escribís las 6 hipótesis. Ahí no hay transferencia de calor, no hay transferencia de trabajo, tengo fluido incompresible, supongo sistema isotérmico, no hay pérdidas por fricción, estoy en estado estacionario, bla, 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 bla. Se me simplifican un millón de cosas en la ecuación de energía. Y de este volumencito de control, como sigue valiendo de que el punto 1 y el punto 2 están situados sobre el eje de la tubería, en este caso sí son iguales las alturas. Puede que en otro ejercicio sea un tubo que esté inclinado vertical, la diferencia de alturas generalmente es de este orden de magnitud respecto a los otros términos.
Pero bueno, en este caso es como indiscutible al ver tubo de Pitot en tubo horizontal que I1 e I2 son igual. Se me simplifican las energías asociadas a la altura y me queda energía asociada a la velocidad en la entrada más la de presión igual a la de, perdón, acá hay un errorcito de subíndice, esto es B2 cuadrado, este es el que sale. ¿Cómo estático? Este término se va, ¿sí? P2 es cero, ¿estamos? Entonces me queda que la energía de presión que yo tengo en el tubito de Pitot es, fíjate que yo de ahí puedo despejar la velocidad en 1. ¿Y qué característica tiene la ecuación que yo despejo de acá del tubo de Pitot? Que difiere muchísimo de la de placa orificio y la de tubo de Venturi. Yo acá no necesito del coeficiente de descarga ni del coeficiente de derrame como pasó antes. ¿Por qué? En la ecuación tengo una sola incógnita. La velocidad, bueno, me va a decir yo, ¿cómo conozco la caída de presión? Y bueno, a ver, chicos. Esto es un sistema de una ecuación de doble entrada. Si yo conozco la caída de presión, entre comillas, a ver, el delta de H en el tubito ese Pitot, el delta P con estática, y con el delta P a la larga puedo sacar el caudal. Doble entrada implica que yo puedo utilizar al revés esa ecuación. Conociendo el caudal, puedo sacar la diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto 2 y con eso encontrar la diferencia de altura en el tubito de... ¿Estamos? A decir, bueno, pará, ahí hay dos incógnitas. Sí, entre comillas. ¿Cuál? La del coeficiente de corrección por velocidad, que ya lo habíamos hablado la clase en balance de energía. Yo cuando no conozco el caudal, suponía un tipo de régimen y resolvía. Cuando llegaba al final, calculaba el caudal y después particularizaba cuánto ven en ese punto en donde valor de alfa. Y si me da el alfa que estaba antes, listo, ya está. Y si no, bueno, recalculo todo. ¿Estamos, chicos? No sé si hay alguna duda. Misma expresión, que por ahí esto ustedes no la reconocen tanto. La velocidad promedio en el punto 1, es decir, la de la tubería antes de chocarse con el tubo de Pitot, es raíz 2 es el factor de corrección por velocidad por H, y lo que siempre se confunden entre el paréntesis, ¿qué corno es eso? Es un coste de viscosidades. Densidad. ¿Qué densidades? La densidad de arriba es la densidad del líquido que yo pongo dentro del tubo de Pitot, que sin duda tiene que ser más grande que la del fluido original que circula por la cañería para que yo no vaya a tener arrastre de fluido. Este tiene densidad ρ de medición y esto que está acá es el ρ del fluido común y corriente. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda. Mientras, denme un minutito, un ratito, tomo agua nada más y seguimos. ¿Alguna duda, gente? ¿Nada? Continúo. De paso veo si tiro un mensaje privado que está... No. Volvemos a la práctica. Obviamente, a ver, como saben ustedes, todas estas cosas de teoría están ahí, me parece absolutamente al pedo gastar clase particular en algo que lo pueden leer ustedes. ¿Dónde está la carpeta de práctica? Problema número 8. Acá. Nos faltaba ver
Apartado C. ¿Cuál es la diferencia de altura en el metro diferencial del tubo de Venturi? Me da de dato coeficiente de descarga C sub P más 98. Creo que es una cuestión un poco obvia, chicos. ¿Dónde vamos a plantear el volumen de control? ¿Se acuerdan que veníamos en una lucha permanente por ver en este problema en particular dónde lo ubicamos? ¿Dónde voy a poner mi volumen de control acá? En sitios donde conozca la presión, la altura y la velocidad. Pero además, entre comillas, es como un poco obvio que si yo quiero encontrar la diferencia de presión en el manómetro, no me queda más chance que hacer pasar el volumen de control sí o sí por las puntas del manómetro. ¿Para qué? Yo quizás nunca conozca cuánto vale la presión, ni tampoco cuánto vale acá. Es la verdad. Pero lo que sí puedo llegar a saber es cuánto vale la diferencia de presión. ¿Qué es lo que a mí me sirve? Yo de manera aislada, P1 y P2, no lo necesito. Yo ya sé que seguramente voy a tener que lucharlo bastante, resolver con un cálculo auxiliar, integrales de por medio, en estética de fluidos, para sacar la diferencia de altura en los meniscos. Quiero hacer una observación que por ahí mucha gente mete la gamba. Fíjate, R es la diferencia entre los meniscos. Y esos meniscos vos tranquilamente, a ver, menisco, acuérdense, es la interfase entre el fluido principal y el fluido del tubo, aire. Esa altura del menisco puedo medirla desde el eje de la tubería, en ambos casos. Ya lo vamos a ver en el apartado que sigue. Esa altura no está medida desde el eje. Yo te juro que esa medida está puesta desde el borde de la tubería y ahí hay una longitud que es la que estoy pintando en color rojo, que es el diámetro de la tubería dividido en dos, que por ahí nos colgamos cuando vamos a hacer el cálculo de estática. Guarda las trampas que te mete el profesor en las cotas del enunciado. A ver, no sé si lo hace con mala intención. Es un cazatontos. Por ahí uno las apurada y con los nervios no se da cuenta de esos detalles y de fluidos desde acá hasta el centro de la tubería y ahí te está pidiendo otra cosa. Guarda con esas cositas. ¿Estamos? Vamos al apartado C. Ya te dije que nosotros vamos a plantear el volumen de control en las entradas del manómetro. Hagamos un volumen de control a la altura de la circunstancia. A ver, esto está muy chiquitito el dibujo, pero creo que tiene una prolijidad defendible, entre comillas, de hacer un volumen de control entre el punto A y el punto B, entrada y salida del manómetro. A la entrada del control yo tengo el vector velocidad, que es un vector opuesto al vector normal. Yo ya sé que el producto escalar en esa superficie de control de entrada me da negativo, ¿sí? En la superficie de control de salida, por el producto escalar, al ser vectores colineales, B2 con, B sub B con B me da positivo producto escalar. Como yo tengo que hacer estática de fluidos, no te vas a querer colgar con marcar esto. ¿Te acordás cuando vimos estática el miércoles de la semana pasada? ¿Cuál era el procedimiento que teníamos que hacer como, entre comillas, religioso? El primer ítem era identificar qué tipo de sistema tengo yo acá. Inercial o inercial. Inercial porque solamente tengo la gravedad jugando de arriba hacia abajo. No tengo así. De ahí, lo segundo era identificar mi sistema de referencia, que en este caso era como obvio, que siempre ponía el eje Y paralelo y en sentido contrario con el vector de la gravedad. Tercero, definir el vector gradiente. Si te acordás, había dos opciones. El vector gradiente que corresponde al sistema inicial era vector gradiente.
por G. Paso 4, ese vector gradiente yo le hacía la ecuación diferencial esa que quedaba un piso de los tres términos, que no voy a copiarlo. El paso 4 era desglosar aceleraciones y gravedades en todas las direcciones y llegábamos a que G era, G sub I era menos G y llegábamos al final a que dP era igual a menos ρ por G por dI. Insisto, no creo que te vayan a tomar un ejercicio de estática de fluido pelado. Es casi como cantado que te clavan un problemón como este de ecuación de energía y de pasada te toman algo de estática. Y en el apartado B te digan qué hizo usted ahí y hace todo el desarrollo, como sabe, de estática. ¿Estamos? Y en el apartado C te pueden llegar a preguntar qué es esto de vector gradiente y qué pasa si la densidad cambia. ¿Qué es eso? ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Yo sí. En ese volumen de control, entre el punto A y el punto B, puedo simplificar. Puedo intercambiar el calor, supongo que ese sistema es adiabático. No veo ni bomba ni turbina. Hasta luego el término del trabajo. Me queda el término de la integral doble más término de la integral triple. También puedo decirle hasta luego, suponiendo que trabajo con un sistema en estado estacionario. ¿Cuál es el término que yo no me puedo deshacer? El de las pérdidas. Si bien nosotros no lo sabemos calcular, es el primer tema que se ve en operaciones, cuando no lo sabemos calcular por deporte te matando. El problema es que nosotros cuando tenemos de dato el coeficiente de descarga del tubo de Venturi, justamente es para subsanar el término de la fricción. Si no me hubieran dado el C sub B, bueno, ahí sí lo nismeábamos. Si no, no. Honestamente, sería muy estúpido que el profesor haga eso. Es como obvio que te va a dar el dato del coeficiente de descarga o el de derrame en placa orificio para que hagas, digamos, el desarrollo para ver si es que sabes medir de caudal. ¿Qué hago acá? Repito todo el desarrollo que hemos visto en la clase pasada en tubo de Venturi. Desgloso la doble tal cual la conocíamos. Fíjate que como esto está multiplicando por el caudal másico, esto está en la forma 1 de la ecuación de energía, energía por unidad de tiempo. Si yo planteo ecuación de continuidad, les vuelvo a recordar, quedó como algo que debería ser una misión de ustedes el día que el profesor les dé consulta, preguntar si es que en el apartado A, cuando están resolviendo netamente la parte numérica, hace falta hacer todo el embrollo de la ecuación de energía, de la ecuación de continuidad para terminar la ecuación de energía, o nos reservamos a esto para hacerlo en el apartado B. A ver, si es que esto lo de memoria, como es. No sé si decir comerse el garrón de hacer la integral doble de la superficie de control de ρ producto escalar B por N de A igual a 0. Esa era la ecuación de continuidad, ¿no? Yo digo, ¿hace falta o nos podemos saltar ese paso? Vuelvo a insistir, se los dejo como que una misión de ustedes consultarlo. Si yo tengo que hacer una decisión rápida, les digo, sí, bueno, habrá que hacerlo. El tema es que el tiempo no es algo que abunde cuando uno en realidad. ¿Está? ¿Qué hago acá? Si calculé el caudal másico, del toque puedo pasar de la ecuación de energía que tenía acá arriba, de su primer forma, a la segunda. Fíjate que ya el producto del caudal másico no está en un lado, ni tengo el dato del puntito arriba de la expresión de las pérdidas por... Bueno, ahí lo recordé. ¿Qué hacemos? Además de la ecuación de continuidad, en esta expresión me vas a decir, yo tengo varias incógnitas. Tengo, ¿cuánto vale la velocidad
vale la velocidad en A, cuánto vale las pérdidas por fricción, cuánto vale PB y cuánto vale PA. No hacía falta tener tantos dedos de frente, como te dije, mediante ecuación de continuidad, escribir una velocidad en función de la otra, ¿sí? Sabiendo que como yo tengo incompresible, ahí es lo que les digo, no sé si hace falta hacer todo ese desarrollo. Como yo tengo que el fluido es incompresible y la densidad es constante, valga la redundancia, los caudales volumétricos, a ver, lo pongamos con los subíndices como corresponde, QA y QB son iguales, entonces, bueno, de ahí sale ese arreglo, ¿sí? Y a la velocidad la puedo escribir en función de la otra, teniendo en cuenta la relación beta, que beta era la relación entre diámetros, ¿sí? Es decir, para Iván, yo en esa expresión, si no conozco un montón de términos, ¿qué pasa con alfa y beta? Tenés que tener cuidado con una cosa ahí. A ver, si yo tengo en el práctico, siempre tengo que ser sincero y decírselo. ¿Se acuerdan que nos hemos calculado en el apartado A el valor del caudal? ¿Sí? Y encontrábamos que era 0,120 por segundo. Yo acá en el apartado C puse una palabra que, siendo muy autocrítico, no me gusta. Yo digo en el apartado C, considero régimen turbulento. No, señor. No hace falta considerar nada. ¿Por qué? Si yo ya sé cuánto vale el caudal, ¿no estoy acaso en condiciones de sacar la velocidad en el punto A y la velocidad en el punto B? Pero, por supuesto, si yo tengo las secciones en los dos tubos de Venturi, que vale 400 y 200 milímetros, creo. Y yo con eso tengo toda la coyuntura matemática para calcular el número de Reynolds en el punto A y el número de Reynolds en el punto B. ¿Sí? Son detallecitos que si uno se empieza a poner, entre comillas, choto en la manera de corregir, no está bien decir la palabra considero. Yo les tengo que ser sincero. ¿Sí? Obviamente esto termina dando turbulento, ¿no? Matemáticamente no va a cambiar el resultado, pero si vamos a hilar finito con el tema de las expresiones, quisiera alargarlo lo mejor que se pueda cuando vayan a rendir. ¿Estamos? No sé si quieren hacer un ponente de pantalla. Mientras, tomo un poco de... Bueno, ya conocíamos nosotros de diapositiva de tubo pesaba acomodado una velocidad en función de la otra, y a las presiones de manera aislada les hago algún arreglo para que me quede un término positivo solo a los fines de, ¿cómo sería la palabra? Despejarlo de manera correcta. Ahora, ¿qué pasó acá? Ha salido corrido el escaneo, parece. A ver, denme un segundito. Veo Cam Scanner. No sé qué ha pasado. Está en otro PDF. Dame un segundito, ya lo subo al grupo. Mientras, no sé si tienen alguna duda para... Ahí le subo al grupo de WhatsApp y después hago un solo compilar. Ahí está.
un segundo. Ahí abro WhatsApp web y vemos la imagen del mismo grupo. ¿Se ve ahí? Sí. Estamos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto de la diapositiva de placa orificio que escribíamos la velocidad en la zona contracta, en este caso B sub P, por el solo hecho de que B sub P, volvamos acá, la velocidad justo a la contracción del tubo de Venturi, ¿sí? Cuidadito con el tema de la nomenclatura. Yo la velocidad del punto B la puedo, en lugar de expresarla de la forma en la que la venía sacando en esta expresión, ahí, en función de las diferencias de presión y de las pérdidas, que a las pérdidas yo no tengo los conocimientos al día de hoy para calcular, velocidad, como mediante la expresión final, velocidad igual a coeficiente de descarga por la raíz de 2 veces menos delta P por 1 menos beta a la cuarta por rho. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Denme un segundito, creo que me están buscando. Un minutito. Listo, chicos. Gracias. Bueno. Hagamos pantalla partida para que podamos ver las dos cosas. Viene la parte fea acá. Pasa esto que no puedo ajustar la pantalla. ¿Qué pasa? Quiero mostrar bien el recorrido de las integrales, que es donde uno mete la gama más seguido. Ahí. Fíjense dónde está el punto A, el punto 3, el punto 1, dónde está el punto B, dónde está el punto 2. De este otro lado, ¿se ve bien ahí, chicos? Sí. Voy a hacer punto A, izquierdo de la tubería, zona de diámetro grande. Punto 3, punto que según mi sistema de estática de fluidos, al tener la aceleración de la gravedad hacia abajo, el punto 3 pasa por la misma isolínea que el punto 2, está a la misma altura. Entre el punto A y el punto 3 hay agua, ¿sí? Entre el punto 3 y el punto 1 hay agua. Entre el punto B, que es el lado derecho del tubo de Venturi en la contracción, y el punto 2 hay agua. Pero entre el punto 1 y el punto 2 hay aire, ¿sí? Cuidado con... Voy al lado derecho de la pantalla. Ya te dije que esta parte, la deducción de estática de fluidos, no sé hasta qué punto desarrollarla, pregunten. Siempre hay que hacer este desarrollo de las integrales. Y me vas a decir, para Iván, yo la distancia entre el punto A y el punto 3, que es la misma que entre el punto B y el punto 2, no tengo idea cuánto vale.
Normalmente esa altura se llamar X y te pasa el mismo problema en placa orificio. Pues si no sé, bueno, hay que ser lo suficientemente pica en el momento en el que nosotros vayamos a plantear las integrales para que se me simplifique eso. Yo voy a hacer integral entre el punto A y el punto izquierdo del manómetro. El punto A le corresponde la presión. Fíjate, nosotros como hemos planteado el volumen de control, no sé si te acordás que ya venía de datos del enunciado, que acá había una cota de 3 metros por el eje de la tubería. No es cero la altura. Como yo no voy a cambiar el sistema de referencia, entre comillas te podría decir, podrías hacerlo, pero yo te recomendaría que no, para que no te vayas a enredar. Al punto A no le corresponde una altura cero, le corresponde una altura HA genérica, que si querés la llamás 3 metros, que es la que nosotros hemos usado en el apartado A y en el apartado B. Al punto 3 le corresponde una altura genérica H3. Yo después voy a hacer un sistemita con las alturas por aparte. ¿Estamos? ¿Qué fluido hay entre el punto A y el punto 3? Agua. Si yo planteo regla de Barrow, sale esa integral. Denme un segundito que me están hablando del negocio. Vuelta, antes que prendan fuego algo, dame un minuto. Listo, chicos, gracias. No se preocupen que ese tiempito que perdemos lo recuperamos. Entre punto A y punto 3 hay agua. Regla de Barrow de por medio, planteo P3 menos PA, eso es el detalle. Hago la integral entre el punto 3 y el punto 1. A la altura 3 le corresponde altura 3, la genérica que te dije recién, que fíjate que la altura 3 la podría escribir como la altura A más una distancia X que yo no conozco. Al punto 1 le corresponde una altura H1 genérica, qué sé yo. Entre el punto 3 y el punto 1 hay agua, planteo regla de Barrow, no va el caso de detallarla. Voy al lado derecho de la ecuación, del manómetro. Integral entre el punto B y el punto 2. Al punto B le corresponde una altura H sub B genérica, que valga la redundancia, H sub A y H sub B son iguales, y podría decir que vale 3 metros, pero todavía no me he enriado con eso, ¿sí? Al punto 2 le corresponde una altura H2, que si querés verlo, es igual a la altura H3, porque yo el punto 3, que es ficticio, te dije que lo ubicaba por isolínea a la misma altura que el punto 2, ¿sí? Entre el punto 2 y el punto B, ¿qué fluido hay? Agua. ¿Estamos? Bueno, si hago una integral entre el punto 1 y el punto 2,
Al punto 1 le corresponde una altura H1 genérica y el punto 2 le corresponde una altura H2 genérica. ¿Sí? ¿Qué fluido hay entre el punto 1 y el punto 2? Guarda ahí hay aire. ¿Te acordás que cuando hablamos nosotros en estática de fluido, uno de los casos particulares, si el fluido tiene densidad muy baja y acá lo correcto para complementarlo hubiera sido poner densidad del aire mucho menor que la densidad del agua, ahí P1 es aproximadamente P2. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Un sistemito de ecuaciones que está detalladísimo ahí. A la ecuación 1 le sumo la ecuación 2 y se me va P3. ¿Sí? A esta ecuación, que yo la llamé 5, le resto la ecuación 3. A ver, esto le podemos llamar el nombre que vos quieras. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo despejas, se te rebaje la gana. Te recuerdo que nosotros habíamos hecho un arreglo acá, que la presión A menos la presión en B la bautizaba como menos delta P, para que me quede por nomenclatura igual a lo que me decía la ecuación de tubo de Venturi. ¿Sí? Y te recuerdo, si lo querés ver así, yo hice H1 menos H2 igual a R. ¿Sí? Que es lo que se ve en el diagramita de más arriba. ¿Alguna duda, chicos? Para no estar acá. ¿Nada? Bueno, fíjate que yo tengo esa ecuación, la caída de presión menos delta P es igual a ρ del agua por G por R. Y a su vez, vos fíjate que de la ecuación de tubo de Venturi, como yo conozco la velocidad en B, hice un calculito auxiliar acá, conociendo el caudal que sacamos en el apartado A, y tengo la sección transversal en el punto B, y puedo calcular la relación beta, yo de esta expresión del tubo de Venturi tranquilísimamente puedo determinar cuánto vale delta P. ¿Sí? Si lo querés ver así, a esta ecuación, menos delta P, la puedo reemplazar acá arriba y despejar directamente R. No sé, es como, otra vez el mismo eslogan, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y yo delta P ya directamente cuánto vale R. ¿Estamos? Que R, bueno, da casi 74 centímetros. No se preocupen que esto ya lo voy a homogeneizar al PDF de esa hoja que anda suelta. Ya la voy a anexar. Diferencia de alturas en el manómetro de tubo NU, 74 centímetros. O bueno, 0,738 metros. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Espacios existenciales? ¿Nada? Cerremos acá y volvemos aquí. Permítanme volver a compartir una pestaña, porque si no, me impide utilizar, ¿cómo que se llama? El pizarrón de Google. Ahora sí. ¿Qué me pide el apartado? ¿Cuánto varía la alturita del tubito ese? La altura H que alcanza el líquido del piezómetro abierto a la entrada de la bomba. Y te recuerdo, la altura del piezómetro viene medida desde la cara externa de la tubería para arriba, no desde el eje. O sea que este punto va a tener una altura igual a la altura de indicación del piezómetro más el día. ¿Sí? Ya te lo había advertido eso hace un rato. ¿Cómo hago la altura H? Creo que acá, bueno, me adelanté un poco al mostrarte el volumen de control. Yo para determinar la altura H en el piezómetro, fíjate que eso no lo puedo hacer a la ligera.
Yo para determinar eso necesito saber cuál es toda la energía que tiene el fluido en ese punto. Entiéndase por energía asociada a la presión, a la velocidad y a la altura. O sea que yo forzosamente tengo que hacer uno de los puntos de referencia por ese punto en un balance de energía. ¿Dónde puedo hacer pasar el otro punto? Por donde a vos se te dé la gana. Fíjate, si continuamos con el dilema de la parte y el apartado B que tuvimos el viernes, yo en el apartado D, acá, conozco el caudal y un montón de cosas. Fíjate, hacer un volumen entre ese punto que ya venía bautizado como enunciado, entre el punto 1 y aguas abajo, con el volumen de color rojo, y puedo hacer eso, sí, porque yo en el punto 3 conozco la altura y ya había sacado la velocidad determinante. Y también puedo hacer ese volumen de control porque ya he calculado cuánto vale el trabajo que ingresa. A ver, yo acá hice mal una flecha, no los quiero confundir. Sé cuánto vale el trabajo que ingresa al volumen de control porque sé cuánto vale la potencia de la bomba, que la saqué en el apartado B. Si no, iba a estar en problema. O sea que el volumen de control en color rojo es totalmente viable, ¿sí? Eso no le quita que yo también pueda hacer otro volumen de control, que es el que estoy marcando ahí, no sé, entre el punto 0 y el punto 1. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 0 y el punto 1? Y bueno, en ese volumen de control no hay trabajo de la bomba. Ahora, yo sé que en este punto 0 también lo puedo llevar a cabo, porque en el punto 0, al tener un tanque abierto, tengo presión atmosférica. Ese punto 0, al tener este ojito ahí que indica de un nivel de un líquido en un tanque, tiene velocidad. Y encima tiene una altura de 4 metros conocida. O sea que el punto 0 tiene presión atmosférica, velocidad 0 y altura 4 metros. Y mi punto 1, si lo conservo tal cual estaba, tiene presión desconocida, la que a mí me va a permitir que con la presión saque una especie de altura H1 y con H1 saque H, porque yo la velocidad en 1 sí la puedo calcular al conocer el caudal. La altura del punto, conozco porque es dato, pasa por el eje de la tubería y la altura del eje de la tubería era dato. En el apartado de B me resulta absolutamente ambiguo cualquiera de los dos volúmenes de control. En este problema, en operaciones, muchas veces eso no se puede hacer porque a veces yo al no conocer las pérdidas por fricción, porque me falta el dato de la longitud del tramo de aspiración o descarga, es como que acá, al no en ningún, salvo los instrumentos, es como que me encojo de hombro. Está interesante mencionarlo eso. Hay ejercicios, no hay una única manera de resolverlo, y en otros en donde sí. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. ¿Nada? Otra vez la misma historia. Volumen de control. Pongamos esto un poco más oscuro. Algo que sí habría que seguir haciendo. Velocidad 0 entra en la superficie de control, vector n0 sale, cuando hago el producto escalar, que ya acá ni siquiera lo desarrollé, queda como pregunta para sacarle a Bravo cuando vayan a consulta. ¿Hace falta hacer tantas veces lo mismo? No sé. Dibujarte el volumen de control de la constancia. ¿Sí? Y yo en ese balance de energía no tengo trabajo, no tengo calor. Supongo sistema en estado estacionario. No hay pérdida. Admito que se me ha ido un poco la mano ya de saltear 1.000.000 de términos. El término de la velocidad V0 cuadrado sobre 2G es 0, ¿sí? Y fíjate, lado izquierdo de la ecuación de energía, como no tengo ni Q ni WS, es igual a 0.
Término de la derecha, acuérdate, es término asociado a la presión P2 menos P1, o te tiro como una memotécnica, presión final menos presión inicial sobre ρ. Presión final es 1, presión 0, la presión. Después viene el término asociado a las alturas, altura final menos altura inicial, llámalo con la nomenclatura que quieras, esto te termina dando 1 metro, 4, y esto. Después de las energías cinéticas, fíjate que yo acá ni siquiera lo escribí, por las dudas te lo advierto. Esto era el término B0 medio cuadrado sobre 2 al, como B0, ni lo escribo, ponía sistema térmico, yo tenía que escribir U1 menos U0, tampoco lo escribí porque ya formaba parte de las hipótesis del apartado A, pero bueno, no está de más advertírtelo por gente que no ha estado el viernes. ¿Estamos? Me queda la ecuación de energía súper peladita. ¿Qué es lo que yo busco? Si yo quiero altura H, la única forma de encontrar esa altura H es con estática. Fíjate, voy a llamar punto 1, punto situado justo en el eje de la cañería a la altura del piezómetro. Punto C, punto sobre el menisco de agua. Al punto 1, no sé, supongamos que le corresponde a una altura 0 porque yo tomo un nuevo sistema de referencia para estática. ¿Sí? Al punto C le corresponde la altura del piezómetro más la altura del radio de la tubería. Te repito, a ver, lo hagamos a esto con colores. H es eso, y esto es R. H y R. ¿Estamos? Si yo hago estática de fluido, no es demasiado dificultoso. Presión entre P1 y PC. ¿Qué hay de ahí de fluido? Agua. Te queda ρ del fluido por G por H más el radio. Yo puedo despejar que la presión a la columna, la presión en el punto de arriba. Y fíjate que yo a esa expresión la puedo meter en la ecuación de energía. De nuevo, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vos manejarlo como vos se te dé la gana. La ecuación de energía podría despejar cuánto vale la altura H. ¿Y quién es 1 y H0? Bueno, la altura del nivel de teoría que está en el esquema, y H0 ahí todavía es una altura que hay una cosa que me está fallando. Yo, para poder despejar cuánto vale el término de corrección por velocidad, si yo al régimen lo puedo calcular, hago un cálculo ya del número y me da muchísimo mayor a 10.000 en suplente, alfa 1 vale 1. Creo que el resto son cálculos. Y no es para el de ahí despejo la altura del líquido en el piezómetro. Exacto, con el valor de la cartilla. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas existenciales? Espacio de participación. Nada. Vamos a un ejercicio más. Placa orificio. Te lo pueden tomar aislado. ¿Qué dice? Fluye agua
con un caudal de 25 pies cúbicos. Fíjate que acá es dato el caudal. Sin seguir leyendo ya es como clavado, que ya sé que es lo que me van a pedir. El caudal, si a vos te dan el caudal, te van a pedir la lectura del manómetro, del caudalímetro. Y si no, al revés, con la lectura del caudalímetro te van a pedir cuánto vale el caudal. Fíjate que vamos a tener razón. Si fluye un determinado caudal a través de una cañería que tiene 4 pulgadas de diámetro, una placa orificio que tiene una boquilla de 1 pulgada, sin duda esa boquilla tiene que ser más chica que la tubería. ¿Cuál es la lectura de mercurio? Aire de descarga igual a 0,82. Pongamos, insisto, el mejor no le diría algo que pegue, que son entre cosas sencillas de plantear, de hacer un volumen de control a la altura de la circunstancia. Placa orificio. Yo hacía un corte en la tubería y le metía esa arandela, dicho en tucumano básico, donde esa arandela tiene el orificio de 1 pulgada y el diámetro de la cañería beta. ¿Dónde planteaba el volumen de control? Tomo un punto 1 aguas arriba. Esto es lo que hablábamos, Silvana, el otro día cuando andabas buscándolo vos a esto en el Welty. No me acuerdo cuál es la página en la que está. Esto está estandarizado, la ubicación brida arriba y brida abajo. Sobre todo la gente que va a rendir libre, esos detalles no se van a querer colgar de olvidarlos porque es comerse una pedo. ¿Sí? Hay brida aguas arriba, no me puedo arrimar tanto a la placa por electroturbulencia y no me puedo colocarlo antes porque incrementaría las pérdidas por fricción en el instrumento de manera innecesaria. Lo mismo pasa aguas abajo. No me puedo arrimar tanto porque perdería el efecto de la vena contracta y no me puedo alejar tanto para no perder. Dicho con la palabra que corresponde, está tabulado y normalizado el diseño de los medidores de caudal. Que por cierto, el nombre de la norma con la que se hacen las placas orificio y tubo de Venturi está en mi apunte final. No me pidan de memoria porque no me lo sé. Ubico el punto 1, una distancia igual al diámetro de la tubería antes de la placa orificio. El punto 1 tiene la superficie de control donde el vector de velocidad va de izquierda a derecha y el vector normal va de derecha a izquierda. Según clavado que el producto me da negativo porque tengo un ángulo de 180, vectores opuestos. Punto 2', no 2, 2', situado medio diámetro de cañería, aguas abajo, después de la placa orificio, donde el vector velocidad 2' y N2' son vectores colineales. La diferencia entre el punto 2 y el punto 2'. Se supone en la práctica que el punto 2 y el 2' tienen la misma presión. Eso es muy rebuscado, ¿sí? O decir, ¿por qué tienen la misma velocidad 2' que 2? Si hay distintas. Porque acá había una evidencia que no sé si ustedes habrán visto en. Está la teoría que hemos visto. No le demos más vuelta a algo que ya sí se aplicó. Fíjate, yo voy a tomar un sistema de referencia, dado que tengo un sistema inercial, solo con vector gravedad hacia abajo, con el nivel de referencia, como te dije, donde vos se te dé la gana, pero siempre te recomiendo ponerlo en el punto más bajo del sistema, cosa que las alturas te queden positivas. Mi nivel de referencia va a ser el menisco entre mercurio y agua. Y a mí me pide cuánto vale la lectura del manómetro de tubo en U. Me preguntan cuánto vale H mayúsculo. Bueno, está bien. H mayúsculo es la diferencia entre la altura del punto A y la altura del punto B. Pero fíjate que a vos nadie te indica la distancia entre el punto B y el eje de la tubería, que a eso lo voy a llamar una distancia genérica X, que te voy advirtiendo desde ya, nunca la vas a poder.
Pues sí, ¿por qué impedirte de encontrar el resultado de h siempre y cuando seas pícaro de plantear las integrales? ¿Estamos? ¿Qué hago acá? Remil, conocido, plantear el balance de energía. Entre el punto 1 y el punto 2', yo no veo bomba ni turbina, hasta luego WS. No veo intercambiador de calor, supongo sistema diabático. ¿Qué otra cosa puedo despejar acá? Supongo sistema en estado estacionario. Y me queda, bueno, 0 igual a la integral doble, y lamentablemente, como hemos visto en teoría, yo no tengo la forma de cómo calcular W mod, pero en los ejercicios de medidores de caudal, hay veces que no las puedo determinar, pero tampoco las puedo tachar cuando me dan de dato un número empírico, que en este caso de descarga, que a mí me permite, mediante la ecuación de placa-orificio, sacar cuánto vale o el caudal o la caída de presión. ¿Sí? Acá admito, me ha ido un poco la mano a veces, no todos los ejercicios con el mismo detalle, fíjense que este era el último más práctico. Yo puedo despejar las pérdidas por fricción de acá. ¿Por qué? Término de la integral doble, a esta altura del partido, chicos, ya debemos saber que esto era expresado en la segunda forma de la ecuación de energía, diferencia de energías asociadas a la presión, diferencia de energías asociadas a la velocidad, diferencia de energías asociadas a la altura, y ya el de energías internas ni siquiera lo escribí porque supuse que era un sistema no va al caso más de eso. Como estoy en el punto 9, no en el punto 8 como el que acabamos de terminar recién, yo tengo que volver a plantear las hipótesis de la ecuación de continuidad. Mi ecuación de continuidad en este sistema, supongo que estoy en escenario y que con fluido incompresible. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si yo planteo ecuación de continuidad en ese volumencito, como les digo, siempre que haya algo que me parezca que haya que agregar acá, se los digo. Yo en esa integral doble hago superficie de control de entrada más superficie de control de salida, y acá está faltando una. Superficie de control lateral, que me parece que a la altura de la circunstancia es ρ por el vector BL NL diferencial de área. Todos sabemos que esto se termina simplificando porque el producto de dos vectores perpendiculares es 0. Pero yo te tengo que ser sincero, a mí me parece que eso sí debería estar acá. ¿Sí? No sé si le querés hacer print de pantalla, eso, como para que te quede como yo. No me parece que... ¿Estamos? Continúo. Ecuación de continuidad, nosotros ya lo hemos planteado. Caudal másico de entrada igual a caudal másico de salida. Y como la densidad es constante, tercer caso de la ecuación de continuidad visto en la diapositiva, caudal volumétrico de entrada igual a caudal volumétrico de salida. Gracias a eso, está en la diapositiva, escribo una velocidad en función de la otra. ¿Qué hago? Vuelvo a la ecuación de energía. Y hay otra palabra que está puesta acá que a mí no me gusta. No me parece coherente decir supongo. Yo diría, calculo el coeficiente de corrección por velocidad. ¿Y por qué razón? Porque así como yo puedo encontrar el caudal, que es dato, dividido en el área 2, así saco la velocidad en 2. Y conociendo la velocidad en 2, puedo sacar el régimen en 2. Tengo toda la posibilidad de sacar alfa. No me hace falta. ¿Sí?
De una forma pasaría con alfa 1. ¿Estamos, chicos? Mambo va, mambo bien. ¿Se acuerdan que nosotros llegamos a una expresión infumable y de hecho inviable de aplicar? De la ecuación de energía planteada para placa orificio, llega un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Una combinación es, no conozco ni la velocidad ni las pérdidas por fricción, pero sí conozco la caída de presión. O si no, el caso que tenemos nosotros, conozco la velocidad porque conozco el caudal, pero no conozco ni la caída de presión ni las pérdidas por fricción. Para eso recurríamos a la definición auxiliar de la ecuación de orificio, en donde en lugar de resolverlo a esto analítico, lo resuelvo de manera empírica, introduciendo el valor del coeficiente de derrame. Era dato y valía 0,82. Fíjate que a mí eso me permite de manera holgadísima poder sacar cuánto vale la caída de presión. Fíjate lo que voy a hacer ahora. Fíjate, paso matemático va, paso matemático viene, despejo P1 y P2. ¿Estamos? Te vuelvo a repetir. Punto 1, eje de la tubería, a la altura del ramal aguas arriba. Punto 2', sobre el eje de la tubería, a la altura del ramal aguas abajo. ¿Sí? ¿Qué sustancia hay entre el punto 1 y el punto A? Agua. ¿Qué sustancia hay entre el punto 2' y el punto B? Agua. Creo que ya te estarás imaginando que yo voy a tener que tomar un punto auxiliar, no sé qué nombre le habré puesto ahí abajo, A', tal que voy a tener que hacer otra integral acá entre el punto B y A', que tiene otra distancia, pero que es fluido ahí en esa integral del otro color, mercurio. Cuidadito con la repartija de las integrales. ¿Estamos? ¿Estamos? Antes de despejar P1 y P2, vos fíjate que yo necesito saber cuánto vale la velocidad en 2, cuánto vale la densidad, que creo que me lo daban de datos, y cuánto vale beta. Cálculos auxiliares súper sencillos. Me daban cuánto vale el caudal en una unidad que no tengo idea de cúbico por minuto, lo internacional. Cálculo de las áreas, ¿sí? Hago el cálculo de las velocidades, ¿sí? Fíjate, puedo encontrar tranquilamente esto. Me da que la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2' es, bueno, como este es otro problema, tengo que volver a citar las herramientas que hice y no me viene mal para la memoria y para la gente que no es. Problema de estática de fluido. ¿Cuál era el procedimiento ñoño para definir esto? Todo dicho con palabras. Identifico si tengo sistema inercial o no inercial. Yo acá, al menos, con ese ejercicio de placa orificio que vengo viendo acá, no tengo indicios de aceleración lateral. Sistema inercial. Chao. Nivel de referencia, ya te dije que tomaba el del punto más bajo con el que voy a trabajar. ¿Cuál es la ecuación del vector gradiente que voy a aplicar? Y bueno, yo ya que remil conozco, el vector gradiente era por menos g. ¿Cuáles eran los pasos que seguía? Yo acá ya no lo puse con palabras, pero al menos la nomenclatura la sigo conservando. Desgloso las acciones. El de la gravedad, dado mi sistema de referencia, el vector gravedad, que es paralelo, pero de sentido contrario con el eje Y. Esto ya lo hemos visto cuando estuvimos en estática, no está de más decirlo, que es I igual a menos G. Cuando hago la derivada parcial de cada opción en las direcciones, aceleración de la gravedad en el eje X en el único término donde la derivada parcial
contribuye en el del eje Y como menos G, que ese es justo el término que yo voy a reemplazar después ahí, y es, a ver, no sé si demostrada, que llego a la ecuación del gradiente de P igual a menos G por DI. ¿Estamos? Que yo esto tranquilamente lo podría haber puesto en memoria, pero me parece que en la situación en la que estamos no es la idea. En el parcial sí. ¿Está, chicos? Bueno, continúo. Tengo que darle dinámica a la clase y hay que terminar los problemas antes de que se nos vaya el tiempo. Voy a hacer, repito, A, lado izquierdo, volumen de control, índice mercurio agua. Punto 1, eje de la tubería agua. Punto B, interfase mercurio agua, aguas abajo. Punto 2, prima, eje de la tubería, aguas abajo. ¿Estamos? Vamos a hacer las integrales. Integral entre el punto 1 y el punto A, si querés decirlo de manera formal, integral del lado derecho, del lado izquierdo del manómetro tubo no. Como yo tomo como referencia el punto A, recuerden, como nivel de referencia, el punto A le corresponde una altura 0. El punto 1, que está en el centro de la tubería, le corresponde una altura que ya te la había mencionado antes, h más x. H es la diferencia de altura entre el punto A y el punto B, y x era la distancia entre el punto B y el eje. Fíjate que ahí tengo una ecuacióncita. P1 menos PA igual a ¿quién? Del agua, porque hay agua entre el punto 1 y el punto A, ramal izquierdo, pues bueno, eso. Por otro lado, esta integral del lado derecho del ramal, pero ahí hay dos integrales. Guarda pescado. El punto B es el menisco entre mercurio y agua, justo la interfase. A ese punto, al punto B, fíjate que le corresponde la altura, ¿sí? Punto 2' le corresponde h más x. ¿Sí? No sé si te queda claro eso. Cuando yo voy a resolver la segunda integral, punto le corresponde a altura h, última h más x. Regla de Barrow, simplifico todo lo que me hace falta, me queda P2 menos PB igual a menos ρ del agua por G por X. Me decís, desgraciado, que no era que se simplificaba, y bueno, fíjate que te queda H más X menos H y me queda bollando X. Bueno, me queda una integral más. Voy a hacer la integral puramente en el ramal de mercurio. Al punto A le corresponde una altura 0, porque es el nivel de referencia. Al punto B le corresponde la altura h, que es mi incógnita. ¿Sí? O fíjate, puedo escribir por regla de Barrow la diferencia de presión. Que si querés hacerle un cambio de signo para que me complique menos la existencia después, está en tu decisión. ¿Qué acá? Fíjate que esa presión en el punto A y en el punto B, ¿cómo la puedo reescribir? Pensa, Iván, pensa. Mira, tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. ¿Qué puedo hacer? Pues fíjate que las puedo combinar a esas expresiones. ¿O no? A la de arriba le resto la de abajo. Volvamos al viejo eslogan, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, hace la sustitución que a vos te resulte más viable. Siempre se te debe simplificar esa altura X incógnita. Yo a esto te lo podría haber dicho de memoria porque esto forma parte del cuarto aplicación de estática de fluidos,
¿qué? Manómetro diferencial. Yo sé que la diferencia de presión que acusa un manómetro, ahí viene la palabrita, es la altura o la diferencia de altura entre los meniscos, pero por la diferencia de densidades entre el líquido del tubo y el líquido del manómetro. ¿Sí? Nada más que suena un poco abuso decirlo de memoria, pero posta que sí se puede determinar. Fíjate, ese problema, hice un cálculo auxiliar que me salió de la ecuación de energía para saber la caída de presión en las puntitas de las bridas del manómetro. Y mediante estática de fluidos pude despejar cuánto vale la altura de los niveles, que me coincide exacto con el valor que da la cartilla. ¿Sí? ¿Dónde está el chiste si yo lo podría haber hecho con balance de energía? Bueno, ten en cuenta que yo jamás podría haber determinado el valor de la caída de presión si no me daban el coeficiente de derrame, porque nunca iba a poder calcular las pérdidas por fricción. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, por como estamos de tiempo, no sé, verlo en 3, 4 minutos, no sé si amerita, nosotros tenemos que ir con un práctico que para mí está amado muchísimo y no tiene ni siquiera teoría, el de balance. En un proceso para fabricar jalea, nosotros ahí hacemos un balance de sólido y después hacemos un balance de una de sustancias. Ya voy a armar un apuntecito más como para que les quede, entre comillas, un poco más didáctico. Esto lo hemos visto en termodinámica nosotros. Todas esas balance de humedad que me parece que en sí no va. Pero nosotros tenemos tiempo hasta que vayan a rendir como para no cometer semejante atrocidad. No digo que nos pongamos a estudiar de dónde sacar las entalpías del diagrama TS, porque eso sí me parece como una falta de respeto, ¿no? Pero sí tener en cuenta cómo calcular, no sé, calores, algo básico en una campana de Andrew, sacar cuánto vale el flujo de vapor, no sé, cosas así. En sí, a mí me parece que este práctico es una intro, que después vamos a ver, no sé, en intercambiador de calor, en radio. Y de manera aislada no lo he visto nunca este TP. Al menos en un ejercicio de final, ¿no? En los parciales sí. ¿Están de acuerdo? Eso lo vemos el miércoles. Recordatorio. Mañana a la tarde, recuerden ahí, a ver, mañana martes, sí. Mañana a la tarde hay conta para la gente que viene atrasada o faltó algunas clases. Recuerden que están subidas las clases y si están acá con algún... ¿no? Está disponible la clase consulta mañana de 8 a 9 de la noche para cubrir todas esas dudas. ¿Estamos? No sé si hay algo más. Y si no, bueno, nos vemos el miércoles. ¿Vamos? Sí, gracias. Éxitos, que anden bien. Nos vemos, brother. Nos vemos. Suerte.